Bien, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias de nuevo por estar ahí una vez más. Y hoy vamos a hablar de zonas de entrenamiento. Aunque ya he tocado este aspecto, pero bueno, pues he decidido hacer un vídeo en referencia a varias dudas que he visto y creo que no está del todo claro, ¿no? Entonces, bueno, vamos al iPad para intentar explicarlo a lo mejor. Venga, compartir. Bueno, entonces, como comentamos, vamos a hablar de zonas de entrenamiento. Eh, Como vosotros sabéis, los que seguís mis vídeos, bueno, pues la palabra zona realmente no es, desde mi punto de vista, no es la más apropiada. Eh, Realmente aquí deberíamos hablar de vías metabólicas de entrenamiento, porque en realidad es lo que estamos entrenando, vías metabólicas para la generación de esa energía en forma ATP, que es lo que necesita el músculo para contraer. Pero bueno, pues siguiendo con la nomenclatura que se utiliza en el mundo del entrenamiento, vamos a hablar de zonas de entrenamiento. Lógicamente, bueno, pues en el entrenamiento necesitamos unos indicadores de intensidad. Para realizar un entrenamiento, como vosotros sabéis, tiene que ser un entrenamiento estructurado. A partir de aquí, necesitamos unos indicadores de intensidad. Claro, estamos en el año 2023 y bueno, pues no tiene nada que ver a lo que hacíamos en los años 80 o a principios de los 90. Tenemos que recordar que realmente el pulsómetro empezó a ser accesible para todos nosotros a finales de los 80, incluso yo diría que a principios de los 90. Yo mi primer pulsómetro es del año 89, recuerdo que lo compré en un centro de medicina deportiva, no estaba disponible todavía en tiendas de entrenamiento, tiendas de running. Y bueno, pues para mí fue algo bastante, bueno, pues muy chocante, ¿no? Cambió muchas cosas en el entrenamiento desde mi punto de vista, porque anteriormente al pulsómetro, al pulso, bueno, pues lo que se utilizaba era básicamente ¿qué indicadores tenemos? Pues por un lado tenemos, bueno, pues el ritmo, ¿no? Claro, por aquel entonces tampoco teníamos GPS, con lo cual no llevábamos un reloj con GPS, lo que hacíamos era, bueno, pues medir para los que ya tenían algún rueda, incluso yo recuerdo, pues con mi padre, con el propio coche, ¿no? Medir distancias. En base a esa distancia, con el cronómetro, pues a partir de ahí sacabas un ritmo. Hoy en día, pues tenemos GPS y es muy fácil, pues medir este indicador de ritmo. Otro, como hemos dicho, ya aquí el pulso, ¿eh? De nuevo, el pulso pues hasta principios de los 90 no fue posible realizarlo, pero a partir de entonces, bueno, pues son dos indicadores importantes. Y yo mencionaría un tercer indicador que es el más, bueno, pues el más primitivo y que desde mi punto de vista es el más importante, siempre y cuando el atleta se conozca. Es muy importante que se conozca. Y esto no es fácil, ¿eh? No es fácil que un atleta se conozca. Necesita muchos años de entrenamiento, muchos años de experiencia, haber pasado por muchas fases del entrenamiento y estamos hablando de percepción de esfuerzo. Eh, entonces, bueno, pues podríamos decir más indicadores, ¿no? Pero tenemos estos tres indicadores. Claro, cuando hacemos una prueba, un test de umbrales, pues sacamos un ritmo, sacamos un pulso y a partir de aquí, bueno, pues habitualmente la percepción de esfuerzo no la utilizo mucho porque, insisto, no es fácil que el atleta se conozca, pero una vez más, desde mi punto de vista, es el indicador más importante. Entonces, a partir de aquí, pues claro, cuando tenemos estos indicadores, necesitamos unas zonas, entre comillas, zonas de entrenamiento. Aquí hay mucho, bueno, pues no controversia, pero sí de poca, vamos a decir, bueno, pues poca, un entrenador lo utiliza de una manera, otro entrenador lo utiliza de otra. ¿Cuántas zonas de entrenamiento utilizo? Utilizo tres, utilizo cinco, utilizo siete. Hay hasta 9 zonas de entrenamiento. Bueno, pues como sabéis, yo utilizo 3 zonas de entrenamiento. ¿Por qué 3 zonas? Porque realmente, insisto, zonas como vías metabólicas.
porque realmente lo que estamos trabajando son tres vías metabólicas, ¿no? Como sabemos, tenemos la aeróbica, que podríamos decir zona 1. En el otro extremo, la zona 3, podríamos decir la anaeróbica. Y como zona 2 tendríamos la de umbral láctico. Es decir, es la capacidad que tiene el músculo para utilizar el lactato como fuente energética, muy importante. A partir de aquí obtenemos en todas ellas un ritmo y un pulso. Y, claro, aquí surge la duda y es, ¿qué utilizo? ¿El ritmo o utilizo el pulso? Es decir, si en la zona 1 mi ritmo es 5:15, en la zona de umbral láctico el ritmo es 4:30 y en la zona anaeróbica el ritmo es 4:15. ¿Qué utilizo? Esto, o por otro lado, podría ser, por ejemplo, aquí vamos a poner una letra que tenga entre 140 y 146, entre 152 y 158, y entre 159 y 165, por ejemplo. Claro, aquí hay un tramo que no necesariamente tiene que estar cubierto, ¿eh? Porque, bueno, pues se solapa entre una zona y otra. Este es otro aspecto. Claro, esto no es exactamente esto y exactamente esto, sino que hay zonas que se solapan, tanto en ritmos como en pulso. Claro, esto es mucho más complejo de simplemente hago esta zona de entrenamiento, hago este pulso, hago este ritmo. Pero a la pregunta inicial, ¿qué utilizo? ¿El ritmo o el pulso como indicador? Pues ambos. Aunque yo habitualmente prescribo los entrenamientos a mis atletas por ritmo. Y a partir de ahí les digo que me digan el pulso que tienen al ritmo que yo prescribo. Y con esto, muy importante, lo más importante, muy importante, se hace un ajuste del entrenamiento. Es decir, este es un proceso dinámico, no es un proceso estático. No es que mi zona es esta, entreno a esta zona sí o sí y ya está. No, esto es un proceso dinámico en donde hay un ajuste continuo semana tras semana, en base a los datos que voy obteniendo en cada entrenamiento. Y con esto se va ajustando. Y este ajuste es diferente en cada atleta. No es el mismo ajuste para todos los atletas, aunque dos atletas pueden tener las mismas zonas al mismo ritmo, pero debido al ajuste del entrenamiento, su ritmo y su pulso es diferente. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, claro, cuando se obtienen estos datos pueden variar de un día para otro, de un día para otro. ¿Por qué? Porque depende de cómo hayamos dormido, de lo que hayamos descansado, de cómo nos hayamos alimentado, del estrés que tengamos a nivel laboral, a nivel familiar, de la climatología, de si hace viento, no hace viento, de la zona donde entrene. Todo eso son factores que influyen. En definitiva, ¿qué es lo que intento transmitir aquí? Que esto no es magia. Esto no es magia, es decir, no es yo entreno estas zonas a este pulso y voy a obtener este resultado. No, esto no son matemáticas, esto no funciona así. Por esa razón, claro, todos los programas de entrenamiento que traen las plataformas tipo Garmin, etcétera, no son adecuadas. No porque no sean, no porque no estén bien realizadas, sino porque una máquina, como puede ser un reloj, nunca puede realizar un ajuste. Esto debe ser realizado por un humano, un humano en función de muchas variables. Bien, ahora está de moda lo que es el Big Data. Eh, sí, todo la inteligencia artificial, bien, en donde tenemos muchos datos y en base a todos esos datos hay una predicción en donde se determina un ritmo. Pero nunca esa predicción podrá ser tan válida, tan eficiente como pueda ser el ajuste de entrenamiento que realice una persona humana. Nunca una máquina
por mucho que nos empeñemos, nunca una máquina podrá sustituir a una persona humana. Entonces, este ajuste es el que marca la diferencia. Porque esto son aspectos que tenemos a tener en cuenta, son indicadores, pero esto no va a misa, todo esto tiene que ir ajustado en función de los resultados que obtengamos semana a semana. Muy importante. Realmente el entrenamiento es un arte y el arte radica no en sacar estos datos, sino en ajustar estos datos en base a muchas variables que dependen de cada atleta de forma individual. Todo tiene que estar individualizado, pero la individualización no depende, no se basa en unos números, sino se basa en un ajuste. Un ajuste que es diferente en función de las características de cada atleta. Bien, en definitiva, realmente no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de un entrenamiento ajustado en función de muchas circunstancias. Y ahí está la clave. Eso es lo que nos va a dar la eficiencia del entrenamiento. No unos datos, sino el ajuste de esos datos que vamos obteniendo. Voy a compartir aquí con vosotros, aquí lo tenemos. Bien, bueno, comparto con vosotros el link al blog. Es la última entrada del blog en donde, bueno, pues podréis leer, he comentado en el vídeo. Bien, muchas gracias de nuevo por estar ahí. Os agradecería una vez más que dierais el like, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y, sobre todo, ponedlo en práctica. Gracias y ánimo con ello.